Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de la crisis política, económica y social que se vivió en México de 1968 a 1982. Pongan mucha atención y comenzamos. La masacre de Tlatelolco había dejado un mal sabor de boca para todos los mexicanos, un parteaguas para las manifestaciones políticas. Los jóvenes y en general los mexicanos no podían manifestarse puesto que serían callados a la brevedad. El gobierno se había planteado la necesidad de tapar las manifestaciones de ahora en adelante y gobernar con mano dura. Al finalizar su mandato, Gustavo Díaz Ordaz, o La Changa, como también se le conocía, le sucedió el que fuera el secretario de gobierno y cómplice de la matanza de Tlatelolco, Luis Echeverría, quien hereda el desgaste del modelo de sustitución de importaciones. El gobierno federal tiene que definir una estrategia de desarrollo que tendría como propósito general aumentar la capacidad del sistema económico para absorber mano de obra, distribuir mejor el producto nacional, acelerar el crecimiento y afianzar la independencia técnica y económica del exterior. Los problemas de desempleo eran evidentes, por lo que la política económica tenía como aspecto primordial la generación de empleo. Para ello, se estableció como meta de crecimiento un incremento del Producto Interno Bruto del 8% anual al periodo de 1974 a 1988, considerado con ello un aumento en la capacidad global de la economía para crear ocupación. Los instrumentos clave en la estrategia para alcanzar el crecimiento acelerado de la economía se definieron a través de una política fiscal expansiva, la promoción de exportaciones, el turismo y un sector agropecuario más activo, elementos considerados como los factores dinámicos capaces de impulsar al resto de los sectores productivos al crecimiento. El aumento constante del gasto público se definió como eje para incrementar la demanda efectiva y el mercado mediante estímulo al empleo, mientras que, por el lado de la oferta, se planteó extender la capacidad productiva del Estado, en áreas como los energéticos y la infraestructura de transporte, estimulando a los productores privados, principalmente en el sector agropecuario y en el turismo, con preocupación especial en la capacidad adquisitiva de la población rural. Mientras tanto, se tenía en mira a los jóvenes, que años antes se habían manifestado pidiendo mejores condiciones de vida y de participación política. Así, en 1971 se dio el famoso halconazo, donde los estudiantes mexicanos, en su mayoría de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, regresaron al activismo con el fin de apoyar la huelga de la Universidad Autónoma de Nuevo León y continuar con las exigencias propias de la época. Democratización de la enseñanza, educación de calidad para todos, libertad política, control del presupuesto universitario en manos de profesores y alumnos, y fin a la represión gubernamental, entre otras cosas. Un grupo de estudiantes marchó de la estación del Metro Normal al Zócalo capitalino. No imaginaron siquiera que un grupo paramilitar irrumpiría la marcha, desencadenando uno de los episodios más brutales de represión de nuestra historia. Balas calibre 45 y carabinas 30M2 abatieron a jóvenes manifestantes que corrían buscando escapar, poner a salvo su vida. Sin embargo, la persecución no acabó sino hasta pasadas las horas. En hospitales, donde médicos y enfermeras fueron intimidados en las salas de urgencias por hombres armados. Su objetivo no era disolver la marcha, era matar. Aunque hasta la fecha el evento no ha sido condenado, a Echeverría Álvarez se le exoneró jurídicamente de toda culpa en 2009 por falta de evidencia tangible. Al Estado se le atribuye la responsabilidad de la masacre, la cual dejó al menos 120 muertos y cientos de heridos, entre ellos estudiantes, civiles y prensa nacional e internacional. Los halcones eran un grupo paramilitar reclutado y entrenado por los gobiernos de México y Estados Unidos. De ahí el halconazo. Durante este periodo también se dio la llamada Guerra Sucia, que abarca década y media desde finales de los 60 a principios de los 80. Es llamado así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular. Las autoridades responsables de la seguridad del país implicaron al ejército mexicano en actos contrarios al honor, a la ética y al derecho. Las instituciones militares, las de procuración y administración de justicia y las de representación popular
fueron utilizadas como estructuras criminales, en cuyos recursos y a cuyo cobijo se realizaron y se protegieron crímenes que de manera sistemática agraviaron a amplios sectores de la población y a combatientes prisioneros, sin reconocerlos como prisioneros de guerra, ni darles el trato como tales. Muchos insurgentes fueron enterrados vivos, quemados, desaparecidos, torturados, convirtiéndose en verdaderos crímenes de lesa humanidad. Tal es el caso de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Genaro Vázquez egresó de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y fue militante del Movimiento Revolucionario del Magisterio y después del Movimiento de Liberación Nacional. Participó en distintas acciones contra el gobierno de Guerrero y encabezó una marcha en la Ciudad de México donde el presidente Adolfo López Mateos lo recibió ante las denuncias de despojo de tierras a campesinos en el estado de Guerrero. Vázquez continuó con su lucha a favor del pueblo de Guerrero. Al igual que Cabañas, su financiamiento era a través de secuestros. Vázquez secuestró al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y obtuvo 2 millones de pesos por liberarlo. Meses después, en enero de 1972, Genaro sufre un accidente automovilístico en Morelia, donde tuvo una herida en el cráneo que supuestamente le causó la muerte, de acuerdo con versiones oficiales. Lucio Cabañas, por su lado, fue el líder estudiantil y secretario de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México en 1962. En Atoyac, encabezó la lucha contra la tala de bosques de su comunidad. Participó con Genaro Vázquez en el Movimiento Revolucionario del Magisterio, que provocó la salida del gobernador del estado, Raúl Caballero Aburto. En 1967, Cabañas huyó a la sierra debido a que era perseguido por el ejército. Durante los siguientes días consolida comités de autodefensa contra militares y agentes de la policía. Su financiamiento era a partir de robos a oficinas gubernamentales y secuestros. El 30 de noviembre, Lucio muere en un enfrentamiento con el ejército y fue sepultado en el Panteón de Atoyac. Los dos normalistas luchaban por mejores condiciones de educación, salud y apoyos económicos para la montaña en Guerrero. Genaro Vázquez llamó a la gente a levantarse en armas y terminar con el mal gobierno. El gobernador en ese entonces vio con malos ojos al movimiento y lo mandó reprimir y perseguir hasta su muerte. Desde entonces, la guerrilla en Guerrero fue controlada y batida por el Estado mexicano e históricamente es una cuna de revolucionarios. Y es así como el Estado mexicano controlaba la insurrección en el país, una historia que no quiere que salga a la luz, pues sus actos serían condenados, y mientras tanto, en la Ciudad de México se consolidaba la estabilidad económica, pues para finales de 1970 se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chile. El auge petrolero de esos años provocó que tanto el presidente López Portillo como la gran mayoría de los mexicanos se ilusionaran. La banca internacional se apresuró a ofrecer créditos al gobierno, dados sus enormes recursos petroleros. La deuda externa cada vez aumentaba más. En 1977 era de menos de 21,000 millones de dólares y para 1982 alcanzaba los 76,000 millones, de los cuales el 80% correspondía al gobierno y el 20% restante a la deuda privada. Pero eso no les importaba, pues pensaban que el boom petrolero duraría por siempre. Con las grandes cantidades de dinero generadas del petróleo y del crédito, se intentó un proyecto de industrialización y modernización en 5 años. A lo largo de los años 70 y hasta después del auge petrolero se ajusta bastante bien a la caracterización general del populismo económico. Después de una recesión que amenazaba con reducir significativamente la actividad económica en 1971, la economía mexicana experimentó un acelerado crecimiento económico, interrumpido por una crisis de balanza de pagos en 1976, estimulada primero por un gasto muy deficitario y por endeudamiento externo creciente. A ello se le agregó el auge del petróleo en la segunda mitad del decenio, que multiplicó la capacidad del gasto del sector público-privado y de endeudamiento adicional. El país terminó con un montón de deudas al final del sexenio. Para 1980, México ocupó el 6º lugar en el mundo en cuanto a reservas se refiere y el 5º en producción. Para 1982, el país ocupaba el 4º lugar en reserva y exportaba 1,500,000 barriles diarios después de la Unión Soviética, Arabia Saudita y Estados Unidos.
El inicio de la caída de los precios del petróleo se sitúa a finales de mayo de 1981, cuando el precio internacional del petróleo se redujo ligeramente. El gobierno respondió con más expansión del gasto público y endeudamiento externo, esperando que se recuperaran los precios internacionales del petróleo a corto plazo. El gobierno continuó con políticas expansionistas sin reconocer la necesidad de ajustar los precios del petróleo. Esta etapa de auge terminó con una estrepitosa caída de la economía y agudizó sustantivamente la dependencia de México respecto al mercado petrolero estadounidense. Desde entonces, el mercado estadounidense es fundamental para la economía mexicana, y la política petrolera mexicana quedó vinculada de manera muy estrecha a la estrategia de seguridad energética de Estados Unidos. Durante los sexenios posteriores al auge petrolero, desde el de Miguel de la Madrid hasta el de Vicente Fox, la economía mexicana ha sido dependiente en 40% de los ingresos del energético, cifra que coincide con el inicio de la explotación de Canderel y su declinación productiva a finales de 2006. Al respecto, cabe señalar que el campo petrolero Canderel es el más grande que ha tenido el país. La crisis se vería reflejada en 1985 con el terremoto que dejó la muerte de al menos 20,000 personas, aunque el gobierno solo reconoció 3,000 muertes, 800 edificios derrumbados, 2,831 construcciones severamente afectadas y daños materiales por alrededor de 5,000 millones de dólares. Propios y extraños criticaron la capacidad del entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado para reaccionar a la emergencia. El país no contaba con un fondo monetario para los afectados, ni con instituciones de salud que albergara a los heridos. Pese a las donaciones extremas de la ONU, Cuba, España, Estados Unidos, Argentina y en total 31 naciones hermanas que enviaron a México 1,081 toneladas de ayuda, desde equipos especializados para rescate y salvamento de personas atrapadas en los edificios destruidos, hasta suministros para quirófanos, terapia intensiva y laboratorios clínicos. Las labores de reconstrucción fueron lentas, interminables. Todavía durante el sexenio de Carlos Salinas había damnificados del terremoto sin hogar, viviendo a la intemperie. Al final, solo se provocó un resurgimiento de inconformidad de la gente con el gobierno y una exigencia del cambio verdadero. Serían otra vez los intelectuales y los jóvenes quienes salieran a exigir una nueva forma de gobierno, la democratización de México, es decir, la pluralidad de propuestas de gobierno y partidos políticos para mejorar las condiciones de nuestro país. Todos estos conflictos sociales que se van a desenvolver en este periodo van a provocar que más adelante los jóvenes y los intelectuales marquen nuevas pautas para crear una nueva forma de gobierno, de introducción a la democracia. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el tema, nos vemos en la siguiente sesión.